Producciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 106. Estamos hablando acerca de las 7 trompetas de Apocalipsis, pero en la enseñanza anterior estuvimos mencionando que entre la 6ª trompeta y la 7ª se abre una especie de paréntesis para introducir algo que el apóstol Juan nos quiere hablar en relación con un ángel que aparece con un librito abierto en su mano y que se lo da a comer, del cual hemos estado hablando, que fue dulce a su paladar pero amargo en su vientre, y estuvimos explicando acerca de esto. También hablamos que dentro de este paréntesis iban a surgir 2 testigos que tienen mucho que decirnos, pero que vamos a estar analizando a continuación. Permítame brevemente recordarles que estuvimos dando una introducción en la enseñanza anterior acerca de la misión de estos 2 testigos. Así que el episodio de los 2 testigos es uno de los más misteriosos del Apocalipsis, decíamos, porque ha traído mucho debate en relación con quiénes son estos 2 testigos. No diremos nuestra posición en este momento, pero lo haremos en el transcurrir de estos estudios. Así que el procedimiento que vemos aquí es semejante al del 6º sello, en donde el vidente de Patmos comparaba la postración de los impíos heridos por grandes calamidades a la seguridad y triunfo de los 144,000 y de la gran multitud que nadie podía contar, según vemos en Apocalipsis 7, versos 3 al 4 y versos 9 al 10. Sin embargo, esta justicia vengativa no había logrado convertir a los paganos, no les había logrado hacer reflexionar, como podemos leerlo en el capítulo 6, versos 15 al 17. Sin embargo, aquí vemos que Juan contempla la solicitud provincial de Dios sobre sus elegidos, representada por estos 2 testigos que, al cabo de su profecía y de los anuncios que ellos traen de parte de Dios, finalmente van a reconocer a Dios y van a darle gloria. Vamos a continuar entonces hablando de la misión de estos 2 testigos. Es posible que la toma de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo haya proporcionado a Juan los elementos para componer esta escena, sin dejar dicho de paso que entendemos que es el Espíritu de Dios quien le está inspirando. Así que en esta inspiración, probablemente el Espíritu de Dios le hizo recordar aquellas escenas que ya habían vivido en el año 70 después de Cristo. Pero ha de ser interpretada en un sentido espiritual para esta ocasión y como aludiendo a un hecho universal. El templo de Jerusalén es el símbolo de los creyentes que serán perseguidos por los paganos, es decir, por el Imperio Romano y por todos los demás pueblos que tienen alianza con estos. Mas este pueblo de creyentes será preservado de todos los males futuros, pero si en algo lo puede tocar, será únicamente en su aspecto exterior, en la parte externa. Ahora Juan tiene una visión en la cual se le entrega una caña para medir. En el versículo 1 de este capítulo 11 que estamos comenzando a estudiar, dice: y una voz, que probablemente sea la voz de Cristo, le ordena medir el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. La acción simbólica descrita por el vidente es la misma que encontramos en el profeta Ezequiel, allá en los capítulos 40 al 42. Yo sugiero que usted lea estas porciones de las Escrituras para que vean la similitud. El profeta que se encontraba en Babilonia es trasladado a Jerusalén y ve a un ángel que medía el templo y la ciudad de Jerusalén, hablando de la orden de su restauración. Isaías
También anuncia que Edom será medido para reducirlo a la nada. O sea que ambas cosas pueden tener un significado en relación con medir el templo. Por donde se ve, para medir puede significar la preservación o la destrucción. En nuestro texto de Apocalipsis se hace la medición en vista de una preservación, contrario con lo que vemos en estos capítulos de Isaías sobre Edom, que fue para su destrucción. En los versículos 1 y 2 nosotros podemos leer que dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así que no vemos que diga que sea para destrucción, pero que sí estará levantado. Entendamos, hermanos, el templo de Jerusalén en la actualidad está en ruina, no existe. Porque en el lugar donde estaba el templo, ahora funciona una mezquita de una religión contraria a la del judaísmo, y allí ellos no han podido levantar otra vez su santuario. Tiene que Dios operar algún milagro para que ellos puedan otra vez tener su templo en Jerusalén. Muy bien, es una acción de significado semejante a la de marcar a los siervos de Dios en sus frentes, como ya hemos analizado en el capítulo 7 de este libro de Apocalipsis. Aquí ya no se trata del templo celeste, ni del altar del cielo, sino del templo terrestre de Jerusalén, que representa a los santos de la tribulación. Juan mide simbólicamente al pueblo de los santos para su preservación. La acción de medir es equivalente al sellado preservativo de los 144,000 que encontramos en el capítulo 7, y la parte del templo que es medida será preservada de la profanación. Las partes que mide Juan son el santuario, el altar de los holocaustos y el atrio en donde éste se hallaba. O sea, toda la parte limitada por una barrera de piedra en donde se leía una inscripción colocada en diversas partes de la barrera, que ningún extraño, o sea, a la religión judía debemos entender, entre en el interior de la barrera del cercado que rodea el santuario. El que sea sorprendido incurrirá por su propia culpa en la pena de muerte. El templo de Jerusalén, edificado por Herodes, tenía 4 atrios con pórticos: el de los sacerdotes, el de los israelitas, el de las mujeres y el más exterior, que era el de los gentiles. Juan recibe la orden de no medir el atrio exterior y la ciudad santa, es decir, Jerusalén, porque no serán preservados, sino entregados a los gentiles durante 42 meses, o sea, 3 años y medio, como leemos en el versículo 2, que dice: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esto es 3 años y medio. ¿Qué significa este número de 42 meses? La respuesta la daremos enseguida, pero antes hemos de observar que esta cifra es usada constantemente por el autor del Apocalipsis. La ciudad santa será profanada durante 42 meses, dice. Vamos a leer en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 4. Vamos a leer también en Mateo capítulo 24, versículo 15, y vamos a comparar todo esto con lo que leemos en estos 2 versículos de Apocalipsis 11. Dice Pablo cuando escribe a los tesalonicenses en este capítulo 2, versos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, esto que Pablo nos está describiendo aquí en este pasaje es de lo que nos habló Jesucristo
en su profecía del capítulo 24 en el versículo 15 y de lo que también nos hablará Juan allá en el libro de Apocalipsis. Jesús nos dice en este versículo 15 de Mateo 24: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y dice entre paréntesis, el que lee entienda. Vamos a ver entonces ahora esto en comparación con lo que Juan nos dice en Apocalipsis 11, versos 1 y 2, que habla acerca de estos dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así que estos dos testigos profetizarán por un espacio de tiempo de 1260 días, como leemos en el versículo 13. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. O sea, durante 42 meses, que son el equivalente a 3 años y medio, la mitad de una semana, en cuanto a lo profético se refiere. Ahora, la mujer del capítulo 12, que vamos a estar analizando un poco más adelante, se refugia en el desierto durante 3 años y medio, es decir, un tiempo equivalente a 42 meses. Eso lo encuentra usted en el capítulo 12 y versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Así que esto es un número, es un tiempo que está mencionándose muy continuamente en este libro y tiene su significado bastante interesante. Esa misma mujer que representa a los santos de la tribulación será protegida por Dios en el desierto por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Cuando nosotros decimos un tiempo, estamos hablando de 1 año. Cuando hablamos de 2 tiempos es el equivalente a 2 años. Y cuando hablamos de medio tiempo es el equivalente a la mitad de 1 año. O sea, 3 años y medio, o lo que es igual 42 meses. De la bestia también se nos dice que blasfemará contra Dios y los santos 42 meses. Esto lo leemos allá en el capítulo 13 y versículo 5, que dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El libro de Daniel es el que nos da la clave para entender el significado del número 42 meses, o sea, 3 años y medio, o también de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Vamos a leer allá en Daniel, capítulo 7, versículo 25 y capítulo 12, versículo 7, que dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En el versículo 7 del capítulo 12 también leemos: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. La historia nos cuenta que Antíoco IV Epifanes desencadenó una terrible persecución contra la religión judía y profanó el templo de Jerusalén durante un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. Es decir, por un periodo de 3 años y medio, que fue algo que aconteció desde junio del año 168 hasta diciembre del 165 a.C. Aunque esto es parte de la historia y es un evento que ya tuvo lugar en esta fecha, sin embargo, es un símbolo o es un tipo de lo que ha de acontecer al final de los tiempos, cuando se vaya a estar o se esté próximo a tocar la 7ª trompeta.
Así que 3 años y medio es un número imperfecto, pues constituye la mitad de una semana de años proféticas, o sea, de 7 años, que es el número de la perfección en el Apocalipsis. Indica por consiguiente que la persecución contra los santos no llegará a destruirlos, no alcanzará el objetivo que se proponían sus seguidores, como leemos en Romanos 8:31, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podemos leer también lo que Isaías nos dice en el capítulo 54 y versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Qué tremenda promesa la que Dios nos da aquí en estos dos pasajes, Romanos 8:31 e Isaías 54:17. Así que, amados hermanos, nosotros estemos confiando de que el Señor, nuestro Dios, Él siempre preservará nuestras vidas para la gloria y honra de su nombre. El Señor les bendiga. Esta serie